Hola, hola. Continuando con los videos relacionados con el tema de funciones, ahorita vamos a empezar a ver a profundidad, un poquito más de profundidad, la función cuadrática o función polinomial de segundo orden. Para esto vamos a hablar de algunos aspectos que son un poquitito necesarios conocerlos, y luego pasaremos a hacer un par de ejercicios con algunos casos en particular. Decir quizás que este tema de la función cuadrática quizás es entre todas una de las más complejas, pero no nos vamos a profundizar tanto debido al nivel que queremos darle al curso de funciones. Entonces vamos a comenzar primero hablando acerca de algunos conceptos que es necesario conocerlos para que se nos haga más fácil poder comprender algunos aspectos que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, conocemos que la forma, dijéramos, general de la fórmula que representa a una función cuadrática tiene esta forma. Es la misma forma que conocemos en ecuaciones de segundo grado y que también conocemos cuando se factorizan trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, en los casos de factoreo. Entonces es la misma forma, con la única diferencia que para representarla que está trabajando en una función siempre debe de llevar el f de x. Entonces vean que ahí tenemos la función que me representa. Ahora, de todas estas, la más importante de toda este trinomio que tenemos aquí, el más importante es este de aquí. Es el que le da la identidad a la función. Lo demás puede tenerlo o no puede tenerlo. Eso va a depender de cada ejemplo en particular. Y por ejemplo, entonces podemos encontrar algunos, dijéramos, ejemplos, como por ejemplo que yo tenga f de x de 2x cuadrado, por ejemplo. Vean que si yo esto lo grafico ya me daría una función con figura cuadrática. Entonces no necesito de las otras expresiones. Las otras expresiones lo que me definen es ciertas características, nada más. Pero de ahí por lo general ya con esto que tenga ya es una función cuadrática. ¿Quién es el elemento más importante entonces? Como ya lo dijimos, este ax cuadrado, pero sobre todas las cosas este exponente de segundo grado. Si yo tengo, como en este caso, como en el caso de la fórmula general, un exponente cuadrado y ese es el mayor, entonces puedo decir con certeza que es una función de segundo grado. Ve que aquí yo tengo otra x, pero esta x tiene un exponente 1. Entre estas dos que están en la misma expresión, el mayor es este. Por lo tanto, si el mayor exponente es 2, yo puedo decir que es una función de segundo grado. Si ya tuviera, bueno, incluso en este caso, se fijan, aunque no hay nada, pero el exponente mayor que encuentro es 2, por lo tanto sigue siendo una función de segundo grado. Por eso no necesito de estos otros dos, porque básicamente quien me da la identidad de ser una función cuadrática es el 2 y es el único que me interesa. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un exponente, por decir algo, si yo tengo esto? Si yo, por ejemplo, tengo ax cubo más ax cuadrado, y aquí puedo tener otras cosas más. ¿Puedo decir que esta es cuadrática? No, porque vean que el exponente cuadrado no es el mayor en este caso.
sino que el mayor es este exponente de grado 3. Por lo tanto, quien me da la identidad es el exponente mayor. Y para que sea una cuadrática y cumpla con los requisitos de ser una cuadrática, el exponente mayor debe de ser 2 o al cuadrado, como le quieran llamar. Entonces, sabiendo esto, hay que cuidarnos bastante porque a veces tiende a surgir algún tipo de confusión y por lo tanto es necesario conocerlo. ¿Qué otro dato es necesario conocerlo? Vamos a mantener siempre en la A. En el caso de la A, lo vamos a sacar aquí. En el caso de la A, si A es mayor a 0, entonces la parábola va a tener esta figura. Y si A es menor a 0, entonces la parábola va a tener esta figura. Así a grandes rasgos. No está muy bien hecho los dibujitos, pero creo que se entiende. Entonces vean que es bien importante conocer también porque nos da como una guía de hacia dónde se va a abrir la gráfica. De hecho, la gráfica de las funciones cuadráticas se llama parábola. Para que si escuchan este término no se asusten, así es el nombre de la gráfica. Es una especie de U que cumple con esas características. Si es mayor a 0, la U o la parábola se abre hacia arriba, y si es menor a 0, la U o la parábola se abre hacia abajo. ¿Cuándo sé que es mayor a 0? Cuando, por ejemplo, como en el caso anterior, que yo podría tener una función 2x cuadrado más 6, por decir algo. Vean que a pesar que en este caso no tiene este bx, solo tiene el c que me representa el número independiente, pero pasa a ser siempre una cuadrática porque tiene un elemento que está elevado al cuadrado. Y este elemento, vean que la a es el elemento que acompaña a la x al cuadrado, es decir, en este caso sería mi 2. Y el 2 es mayor o menor a 0, en este caso es mayor. Vean, está cumpliendo con esto, por lo tanto, si yo estoy cumpliendo con esto, la figura de esta va a ser una parábola que se va a abrir hacia arriba. ¿Qué pasaría si fuera algo como esto? No importa si aquí tiene algo más. Me interesa el ax al cuadrado, analizarlo. Este menos 5 es menor a 0, ¿sí? Y por lo tanto, si es menor a 0, me va a cumplir con esto. Y entonces la parábola se va a abrir hacia abajo. Vean que entonces conocer esto es bien importante porque me permite tener una idea de hacia dónde se va a abrir la parábola. Esto es para que cuando la estemos graficando, posiblemente yo no tenga la certeza de para dónde va a abrir la gráfica. Entonces, con esto yo me cercioro de mejor manera que una parábola puede abrir para arriba o para abajo. Bien, ¿qué otro elemento es importante? El otro elemento que es bastante importante es la C. Analicemos la C. La C básicamente lo que hace es decirme en qué parte del eje Y está tocando la parábola. Por decir algo, si vamos a hacer algo rápido. 1, 2, 3. Algo así, solo para que me entiendan. Algo rápido. Si por ejemplo yo tengo
esta figura, o más bien esta ecuación, f de x igual a x al cuadrado, pongámosle más 3. Bien que como este elemento no está, el término independiente es c, quiere decir, y me está diciendo la misma función que la gráfica va a cortar en 3, por lo tanto me quedaría algo como esto. Bueno, habríamos que graficarla si baja o se mueve un poquito para la derecha o la izquierda o baja más, pero el punto es este, que sí corta en 3. Eso sí debe de ser, dijéramos, por fuerza, dado que este 3 que está aquí, que representa a su vez a la C, eso es lo que me está indicando dónde corta al eje Y. Entonces es otro dato que tenemos que conocer. Bien, conociendo esto, entonces vamos a empezar a trabajar un poco con algunos métodos para poder analizar gráficas. Antes que nada, y antes que se me olvide también, bien lo podía haber hecho ya en los ejercicios, pero creo que toquémoslo aquí de manera más puntual. ¿Qué pasa, por ejemplo, y en los videos previos yo les decía que en el caso de la función cuadrática había un problema, dijéramos, en el dominio de la, bueno, no en el dominio, sino en el rango de la función. Porque si se recuerdan, el dominio eran los reales. Es decir, yo le puedo meter cualquier valor a la x. Y el rango, dijimos que de entrada lo íbamos a tomar como los reales también. ¿Qué significa esto? Y le pusimos un asterisco, si se recuerdan. Se refiere a que, si bien es cierto, yo puedo agarrar la gráfica en sí, o la función en sí, no está limitada para no agarrar cualquier sección de la recta numérica, no está limitada, pero por la misma naturaleza de la figura de la gráfica, no me va a agarrar todos los elementos. ¿Por qué? Porque recordemos que la gráfica llega a un punto en particular y se regresa. Por lo tanto, no me va a agarrar todos los, dijéramos, los números. Eso va a depender de la distribución que tenga la gráfica. ¿Qué sección de la recta numérica me va a agarrar? Y entonces, ¿cómo vamos a representar el rango? Veamos cómo funciona. Si yo hago un trazo, por ejemplo, aquí, vean que en la parte del dominio que corresponde a X, los reales siempre va a ser el conjunto que responde al dominio, pero en el caso de el rango no es así, porque el rango corresponde a Y, y si nos fijamos en este caso, la gráfica llega hasta 0 y luego se devuelve, no me toca los negativos, por lo tanto no puedo decir que son todos los reales. ¿Cómo expresaría este rango? Bueno, tendría que ver el número hasta donde rebota, que en este caso vamos a asumir que es 0, y entonces tendría que ser lo siguiente: en mi rango sería el valor donde rebota, y donde rebota en 0 en este caso particular. Y vean que viene de un número tan grande que no se logra ver, rebota en 0 y empieza a subir a otro número tan grande que no se logra ver, porque esta gráfica sigue creciendo. Entonces podemos decir que llega hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Ahí está. Así debo representar en este caso los rangos. Echamos mano de los intervalos, de nomenclatura de intervalos. Veamos otro caso. ¿Qué pasa si yo lo hago, por ejemplo, aquí?
Y vamos a suponer que aquí llega 1, aquí llega 2. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Si ahí llega 1 y aquí llega 2. Bueno, de hecho viene, llega a 2 y de 2 se regresa. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya sabemos que el dominio siempre van a ser los reales. ¿Por qué? Porque si yo tuviera la posibilidad de ver esto se va abriendo, o sea, como un cono, entonces va abarcando más hacia la derecha y hacia la izquierda. Lo que pasa es que como corre hasta el infinito, no logramos verlo, pero ella se sigue abriendo. A medida va subiendo, se sigue abriendo como un cono, entonces va agarrando más valores en X positivo y en X negativo. Entonces, de facto debemos entender que el dominio va a ser los reales. Pero ¿qué pasa con el rango? Es donde dijimos de que, si bien es cierto, no me condiciona y por eso podemos poner que es los reales, pero para cada caso particular solamente puedo agarrar una parte de este rango y es lo que debo de definir. Entonces, ¿cómo me quedaría en este caso? El dominio siempre serían los reales, pero veamos aquí, llega hasta 2 y luego sube. Entonces mi rango sería de este 2, vean, y como sube, viene del infinito y sube al infinito, entonces hasta el infinito. Al infinito y más allá. Y ahí estaría. Vean que no tiene ningún secreto. Otro ejemplo, veámoslo. Si de manera rápida, vamos a ver otro par de ejemplos para que se entienda mejor. ¿Qué pasa si yo lo hago hasta aquí? Entonces, por ejemplo, aquí llega, por decir algo, vamos a poner 3. Menos 3 sería en este caso. Bien, ¿cómo me quedaría? Siempre sabemos que en el eje X son los reales, pero en el Y, que pertenece al rango, es donde hay que definir. Viene del infinito, rebota en menos 3 y sube. Entonces veamos cómo quedaría. Quedaría de este menos 3 hasta el infinito. Ahí está. Vean que no hay ningún secreto. Vean que siempre según la recta numérica, y si se acuerdan, aquí vienen los negativos y aquí vienen los positivos. Y aquí está el 0 en medio. Vean que el positivo va a la derecha, por eso es que cuando tiende al infinito lo debo de ubicar en el lado en que está por defecto en la recta. Si fuera el negativo, entonces tendríamos que ponerlo al revés. De hecho, hagamos uno con el negativo para que logremos ver cómo funciona. Bien, hagamos uno con el negativo, por ejemplo, aquí. Un poco de lado, corrijamos aquí. Y por ejemplo aquí, vamos a suponer, bueno, ahí creo que hay un poco menos de 1. Vamos a suponer que llegó hasta, aquí es 1. Entonces pongamos que aquí es la mitad de 1, un medio. ¿Cómo tendría que ser este rango? Entonces, vean que como en este caso va hacia abajo, la gráfica viene del infinito negativo, llega hasta un medio y baja hasta el infinito negativo, y como ya vimos según la recta numérica el infinito negativo está al lado izquierdo, entonces debo de ponerlo primero abierto en el infinito negativo, pero lo voy a cerrar en el punto donde rebota. Ahí está. ¿Por qué lo cierro? Porque al estar diciendo de que está cerrado, que me está diciendo que allí llegue en ese punto particular y que ya no avanza. En cambio aquí lo dejo abierto porque como va agarrando cualquier número, entonces no tiene un límite, no tiene un fin, no tiene un tope, digámoslo de esa manera. Bien, veamos que es bastante sencillo trabajar, no tiene mayor secreto. Se fijan, así se arman los rangos, y entonces ya con eso podemos trabajar tranquilamente los siguientes ejercicios correspondientes a algunos ejemplos de procedimientos para analizar este tipo de funciones. Vamos a verlos entonces.